esto aquí un momento. En el video anterior yo mencioné que la tiendita iba a estar cerrada, pero decidí dejarla abierta por un tiempo más, por unos días más. Tiempo indefinido, pero creo que va a ser hasta el 10 de octubre porque de verdad que después de ahí no voy a tener ni siquiera chance de hacer envíos, a menos que se venda ya todo lo que me queda, que literalmente son estas tres cosas. Es literalmente lo único que me queda. Todavía me quedan obviamente stickers, eso sí me queda, y la caja de los marcalibros, de los 8 marcalibros coleccionables. De esas me quedan 2 y ya. No me queda más nada aparte de los stickers y las franelas del Sana Sana, que tengo aquí que armar uno de los... Creo que estos van a ser de los últimos pedidos, si no se llegan a vender estas tres cosas, para hacer los envíos el lunes o el martes de la próxima semana. Literalmente me quedan un poco más de 20 días para tener absolutamente todo listo. Esta es la situación actual. No sé si se ve allí. Tengo un poco de desastre en todos lados, pero bueno, esto se ve un poco ordenado esta esquina. Y aquí tengo toda la mercancía nueva que saqué. Esto es de un pedido, esto no va. Pero esta es la mercancía nueva. Básicamente aquí lo que tengo es la mitad de las libretas anilladas, que mi intención es sacar 30 libretas, o sea, como 5 de cada diseño, perdón, 10 de cada diseño, pero de momento me enfoqué en sacar la mitad de cada diseño para por lo menos tener algo con que defenderme cuando regrese de viaje. Por este lado tengo todos los mini notepads, son todos los que voy a tener por ahora, son 5 de cada diseño, porque en realidad la demanda de estos no es tan alta, entonces decidí no sacar tantos. Y por aquí, como pueden ver, tengo las hojas de los sketchbooks, que son estas, y estos son los bullet journals, que son las que tienen hojitas de puntitos. Básicamente todo esto lo tengo que coser, esto me va a tomar muchísimo tiempo, por eso es que quiero cerrar con los proyectos de clientes que tengo ahorita. Y bueno, el proceso de estas libretas cosidas es mucho más largo que el proceso de elaboración de las libretas de aros porque requieren un tiempo de secado. Estoy un poco asustada de que no me dé tiempo de terminarlo, pero tomando en cuenta que hoy termino con esta cliente y el otro proyecto lo voy a pausar, yo creo que sí puedo al menos hacer la mitad. Y aparte de eso tengo que ir a comprar un nuevo toner para la impresora porque me estoy quedando sin tinta. Les iré informando cómo me va en todo este proceso de autoexplotación laboral. Buenos días, hoy es martes y hoy voy a empezar con por fin la costura de los cuadernillos. Tengo mucho sueño, llegué del gimnasio y me quedé dormida como por 40 minutos. Todavía tengo sueño, quisiera seguir durmiendo, pero bueno, me bañé y ya me hice mi cafecito. Ayer lunes estuve ordenando todo el estudio, traté de reorganizar algunas cosas. Creo que logré optimizar más o menos. Se supone que iba a ir a MRW temprano, pero había demasiada gente cuando pasé de regreso, así que mejor voy en la tarde. Ya por fin cerré con los proyectos de los clientes que tenía pendientes, así que ya me puedo enfocar al 100% en las libretas que me faltan. Vamos a ver cuánto tiempo me toma hacer esto para sacar un cálculo. Y bueno, también estuve acomodando los archivos de los stickers para enviarlos a un nuevo proveedor. Creo que este sería mi tercer o cuarto proveedor y sería el segundo que pruebo fuera de mi ciudad. Vamos a ver qué tal. Lo que muestran promete, siento que dan buenos resultados, sin embargo la atención al cliente es más o menos y saben que para mí eso es súper importante, pero bueno, este es un producto del que yo casi nunca hablo, creo que nunca lo he publicado en ningún lado más que en mis historias y creo que por aquí de repente lo habré mostrado alguna vez, pero son las hojitas de stickers de los sapitos. Y también voy a sacar un nuevo diseño que es de la manzanita, que lo diseñé con ustedes en uno de mis videos, creo que es en el video de buscando clientes. Eventualmente buscaré también para hacer otros personajes que también sean otras frutas para complementar la manzana. Ya he hecho algunos bocetos, pero la verdad es que no me va a dar tiempo de ponerme a hacer eso, entonces me voy a poner a trabajar.
Pues resulta y acontece que anoche le puse pega al lomo de 4 sketchbooks, pero me di cuenta que cometí un error y es que no les pegué las guardas y debía ponérselas, así como hice con esta, que fue la que me sobró, y luego ponerle la pega en el lomo. Creo que se puede resolver. Supongo que le tendré que poner una capa extra de pega. Así quedaron sin las guardas. Entonces ahora tengo que pegarle esto aquí. Creo que lo que voy a hacer es que le voy a poner simplemente una pequeña capa de pega aquí en la parte del lomo donde le faltó la guarda, obviamente. Bueno, ya son casi las 9 de la noche y terminé de coser y pegar las guardas de los sketchbooks. Esta vez hice las guardas amarillas. En las versiones principales de los sketchbooks de diseño del Jinko, las guardas eran como un color beige, que eso también es diferente en esta versión del segundo lote porque estoy usando una cartulina, digamos que sin textura, es lisa. Es muy bonita también, pero la anterior era de hecho esta, que creo que en la cámara no se ve. Visualmente tiene como una textura más orgánica, como si tuviera un estilo, una especie de fibra, y es más como cremita. Esta ya es más marroncita. Lo que pasa es que el proveedor no tenía ya de esa cartulina, que de hecho es mi favorita, y esta última vez que fui a comprar para reponer ya no había porque me las llevé todas y pareciera que no tuvieran intención de hacer reposición de ese modelo. Lamentablemente tengo muchísimas limitaciones en cuanto a conseguir materiales, al menos aquí en mi ciudad, entonces me tengo que adaptar realmente a lo que vaya consiguiendo. Por eso es que estoy haciendo también esta cantidad de sketchbooks, a pesar de que es, digamos, el artículo más solicitado de la tienda. No puedo hacer tantos porque no consigo los materiales ideales. En este caso las cartulinas. Todavía me falta coser los bullet journals, así que bueno, voy a ponerle pega a las libretas y básicamente así termina el día de hoy. Bueno, ya hoy es sábado
Ayer terminé con los sketchbooks, los hice todos. En total me salieron 5 de cada uno. 2 de esos van a ser para muestras, para que la gente los pueda agarrar, los pueda abrir. Creo que siempre es importante tener alguno de muestra. Esta vez los hice un poquito distintos. Las tapas del primer lote, que en realidad fueron como 4 sketchbooks nada más, eran un poquito más grandes en cuanto al tamaño del papel. Es decir, quedaban justo así como este, que estos son de los que hice ahorita, pero este específicamente lo hice así. El resto son así. Si se dan cuenta, las tapas no son tan grandes, o sea, no cubren tanto espacio después del tamaño del papel. Pero eso es un poco lo que le hace la diferencia del primer lote. Y en cuanto al lomo, en el primer lote tiene más espacio entre la tapa y el lomo en la parte frontal. En realidad estoy probando a ver cuál me gusta más. Me gusta más el modelo de la tapa, que sea un poquito más grande, pero me gusta más que el lomo se vea un poquito menos. En verdad ambas opciones se ven lindas. Hoy voy a comprar una resma porque ya me estoy quedando sin papel y voy a empezar a coser los bullet journals, que no he hecho nada de eso, y voy a hacer igualmente la mitad de los bullet journals y después veré si hago la otra mitad. Tengo por aquí los stickers, no los he abierto porque los quiero abrir en cámara, vivo y directo con ustedes, porque no tengo idea de qué va a pasar y ni de qué hay en este paquete, ni si está todo correcto. Vamos a ver si este niño me deja abrir el paquete, porque es pendiente de la taza de café. ¡Wow! ¿Qué opinas, mi vida? Se ven muy nice. Están increíbles los colores, están hermosísimos. A ver estos. Son más grandes de lo que... Los voy a medir porque creo que los hicieron más grandes. Esto está increíble. O sea, de verdad que está hermosísimo. Estos van a venir así de 2. Estoy sumamente feliz con los resultados. 10 de 10. Están hermosísimos. Para ver el grosor. Incluso el grosor, a pesar de que es mate, se ve bien. O sea, creo que funcionaría para pegarlo en termos, porque me han pedido bastante los stickers para pegarlos en termos, porque estos son resistentes al agua y al calor. Entonces, si tú pegas esto en tu termo, esto te va a durar toda la vida. Esto no se va a pelar, esto no va a perder el color. Incluso lo puedes pegar en el carro. Yo tengo uno pegado en el vidrio frontal del carro. Está intacto, está perfecto. El grosor de esto me encanta, porque la última vez que mandé a hacer stickers en Caracas, me hicieron unos stickers mate, pero eran laminados. Y la verdad es que el laminado hace que el sticker sea demasiado grueso y sea difícil de pegar, no se mantiene pegado en ciertas superficies. Entonces, a mí personalmente esos stickers me gustaron tanto, por eso los puse en oferta en la tienda, porque no es que estén mal ni que estén feos ni nada, pero personalmente siento que no son tan buenos para ciertas superficies. Entonces, como que no son tan versátiles como serían estos, por ejemplo. Si escuchan mucha bulla, es la lavadora. Y bueno, nada, el día de hoy voy a continuar con los bullet journals. Tuve unos días de pausa con las libretas porque el dolor de espalda me estaba haciendo dormir muy mal y Luca me está mordiendo aquí. Me estaba haciendo dormir muy mal, entonces sí, hice una pausa con las libretas y estoy nuevamente con los bullet journals, que es básicamente lo que me falta para ya después tomar por fin la decisión de si sigo con el resto de las libretas, o sea, con la otra mitad o no. Pero de momento, de verdad, yo creo que estoy bien de stock, por lo menos para la feria de noviembre. Ya ahorita me toca almorzar. El día de hoy vamos a hacer unos kimbap, creo que se llaman, que son estos rollitos coreanos que parecen sushi, pero no es sushi. Nunca los he hecho y es primera vez de hecho que voy a intentar hacer un rollo con arroz y hojitas de nori. Entonces, bueno, me van a acompañar a preparar esos kimbap. Vamos a ver qué tal salen. Cuéntenme ustedes si les gusta este tipo de vlog, porque yo siento que generalmente a mis vlogs como más casuales, así como este, cuando muestro cosas que no son de mi trabajo, siento que no me va tan bien, a pesar de que mis videos nunca han sido tan largos. Creo que el video más largo que tengo durará como 30 minutos. Y los últimos videos que he hecho este año realmente duran máximo 15, 20 minutos. Entonces no sé, la verdad es que este vlog es sumamente casual y no sé qué tan largo vaya a ser. No sé si a ustedes les gusta este tipo de vlogs. Igual lo voy a subir, por suerte es mi canal y no le hago daño a nadie subiendo este video. A la única que le están haciendo daño en este momento es a mí. Les seguiré informando. Estoy súper contenta con los stickers. Ya. Ay, Dios.
Hello. Bueno, ya oficialmente quedan casi 10 días para ya tener absolutamente todo listo. Hoy fui a imprimir unas muestras para sacar unos prints. De hecho, para sacar estos prints, esta semana estuve modificando algunas ilustraciones y agregándole cosas que me parece que podían mejorar. A esta, por ejemplo, le agregué un borde dorado o amarillo que no lo tenía, era un borde blanco que me parecía que se veía un poco extraño, y este es mi favorito de todos. Es demasiado divertido. Este básicamente le hice todo el fondo y todo el marco desde cero, porque esta era una ilustración de Peach que hice hace como 2 años, que lo hice después de que salió la película de Mario, y en realidad el fondo simplemente era un fondo blanco y la otra opción era un fondo degradado de rosado a negro, creo. Era aburrido, en verdad era una ilustración muy aburrida, a pesar de que me encanta cómo quedó el personaje y el renderizado. Me parecía que le faltaba muchísimo más. Entonces hice esto, no sé si se nota ahí, pero le agregué nariz. Cuando saqué esta ilustración alguien me comentó que por qué no tenía nariz, y sí tenía. Pasa que por una decisión artística, una decisión estilística, decidí hacerla distinta, que es como esa nariz pues típica en el anime, que parece que no hay nariz, pero sí hay. Pero bueno, me parece que ahora se ve muchísimo más linda. Le dibujé también la mano de la cadera, que por flojera, la verdad, la primera vez no se lo había dibujado. Y sí, ese es mi print favorito. Siento que no tengo tantas ilustraciones que sean dignas de ser impresas para prints. Y bueno, desde el año pasado en realidad no he tenido como tanto tiempo de dedicarme a dibujar para mí. Y esto de agarrar ilustraciones viejas o ilustraciones que nunca terminé y modificarlas o mejorarlas, como siento que tengo tanto tiempo sin dibujar, es como que nada de lo que hago me gusta, nada me sale. Y esto me ha ayudado mucho como a entrar en el mood de dibujar y pintar de nuevo. Y sí, básicamente lo que me falta es organizar los stickers que quiero mandar a imprimir, los que traen el corte individual, porque hay unos nuevos que quiero sacar y otros de los diseños que ya tenía antes. Hay unos diseños que no van a volver a salir y otros diseños que estoy modificando para que salgan nuevos. Entre esos el diseño de la ranita. Este va a ser el tercer rediseño que le hago a esta ranita y la verdad estoy bastante contenta con este nuevo diseño de este año. Y eventualmente ese diseño se va a ser sustituido en las franelas de Sana Sana, pero mientras todavía me quede stock con ese diseño no lo voy a sustituir ni me voy a apurar en hacer eso. Pero como ya se me están agotando los stickers de esta ranita, que es el primer diseño, o sea, del segundo diseño nunca saqué stickers. E intentando colorearlo me di cuenta que en realidad hay cosas que se podían mejorar. Me gusta mucho más cómo se ve ahora. Así que ese diseño lo voy a mandar y por fin voy a sacar la nueva edición de la ranita Sana Sana en sticker. Bueno, ya oficialmente estoy 95% lista para la feria. Ya hice todo lo que tenía que hacer, excepto estampar los tote bags, que todavía me lo estoy replanteando, pero creo que lo voy a hacer mañana. Los nuevos stickers me deberían llegar esta semana, entre hoy y mañana. Quiero cortar una tela que tengo ahí para hacer como un camino de mesa y estampar mi logo en la tela. Y bueno, ya lo que falta es como hacer algunas tarjetitas de agradecimiento para los pedidos. Y tengo que comprar hoy las bolsas para empacar los pedidos, porque ya me quedé sin bolsas. Ayer me puse también a ordenar el inventario de las franelas y en general a ordenar el espacio donde tengo las franelas guardadas, que ya no son muchas, y quedó súper bien. No sé por qué no se me había ocurrido hacer esto antes, pero esto fue lo que hice. Bueno, básicamente este es el espacio donde yo tengo las franelas guardadas. Este pequeño cubículo, muy pequeño en verdad para tantas franelas. Y las tenía como todas ahí amontonadas porque tenía una caja ahí adentro que en verdad solamente estaba ocupando espacio. Ya saqué la caja. Y lo que hice fue esto. Les puse etiquetas a todas las franelas, como con los cuidados. Esto está en inglés, pero en realidad todas son en español. Les hice las etiquetas. Todo esto es papel reciclado
de otras cosas, de otros cortes que he tenido, he ido guardando. Entonces por fin les pude dar un uso a estas tiras de papel que me estaban sobrando. Puse aquí como indicaciones de cómo cuidar las franelas, porque nunca sé cómo incluir esto, porque en la etiqueta no está, porque estampar esto con vinil es medio complicado. Agregar una etiqueta extra a la franela me parece innecesario, entonces se me ocurrió ponérselo directamente en esta etiqueta que abraza la franela, entonces la mantiene como bien ordenada ahí. Como pueden ver, estas son las que me quedan. Entonces, para que se me haga más fácil ver las tallas, porque esto era un tema, como estaban todas aquí acumuladas, yo tenía que sacar todas las franelas, revisar la etiqueta de adentro que tiene estampado, donde tiene la talla. Entonces las tenía que doblar y desdoblar a cada rato, y en realidad era súper incómodo el proceso de... Entonces lo que hice fue que le puse una pequeña etiqueta aquí, con la etiquetadora de la talla que es la franela. A pesar de que lo tiene aquí, se me hace más fácil visualizarlo de esta manera cuando están aquí apiladas. Así que cool.